Mis queridos amigos, acompáñenme en este viaje a un tiempo que ya no existe, pero cuyas sombras aún se alargan hasta nuestros días. Vamos a finales del siglo XIX, a una Italia que era apenas una joven nación, un mosaico de reinos y ducados cosidos a la fuerza con el hilo de un sueño común llamado unificación. Un sueño que, como todos los sueños, se enfrentaba a la dura luz de la realidad. Imaginen por un momento el mapa de Italia en 1893. En el norte, en Milán o Turín, se respiraba el aire del progreso, de la industria, de un futuro que parecía ordenado y predecible. Las leyes del nuevo Estado, escritas en Roma, se sentían cercanas, casi tangibles, pero a medida que uno viajaba hacia el sur, ese sentimiento se desvanecía, como la niebla al amanecer, y al llegar a Sicilia, uno entraba en otro mundo. Aquí, la unificación era poco más que una noticia lejana, un cambio de bandera en los edificios oficiales. Sicilia era una tierra antigua, con sus propias reglas, sus propios silencios y sus propias formas de poder. El Estado de Roma era un forastero, un invitado a menudo no deseado en una casa que ya tenía su propio amo. En esta isla bañada por un sol a veces implacable, la vida se regía por dos leyes. Una era la ley escrita, la del Reino de Italia, con sus jueces, sus carabineros y sus formalidades. La otra, mucho más poderosa, era la ley no escrita, la ley del respeto, del favor, de la lealtad a un hombre antes que a una idea. Era un sistema que los de fuera no podían entender, una red invisible de obligaciones y deudas de gratitud que determinaba quién prosperaba y quién caía. En el corazón de esta red se encontraba la figura del patrono. No era un cargo oficial, no llevaba uniforme, ni firmaba decretos. Era, simplemente, un hombre de poder. Un hombre al que se acudía para encontrar trabajo, para resolver una disputa con un vecino, para evitar la lentitud asfixiante de la burocracia. Era un intermediario entre el pueblo y un Estado que se sentía ajeno y distante. Su poder no residía en la ley, sino en su capacidad para doblegarla o, simplemente, para ignorarla. Y es en este escenario, en esta Sicilia de luces y sombras, donde encontramos a nuestros dos protagonistas, dos hombres que representaban las dos Italias que luchaban por existir. Sus caminos, al principio paralelos, estaban destinados a una colisión tan inevitable como trágica. El primero de ellos se llamaba Emanuele Notarbartolo. Si tuviéramos que describirlo con una sola palabra, esa sería integridad. Notarbartolo era un hombre del norte en espíritu, aunque siciliano de nacimiento. Creía en la nueva Italia, en la ley igual para todos, en el orden y la transparencia. Era un hombre de principios firmes, quizás demasiado rígidos para la tierra en la que vivía. Había sido alcalde de Palermo, un cargo desde el que intentó, con más voluntad que éxito, poner orden en una ciudad acostumbrada a sus propias inercias. Pero fue su nombramiento como director general del Banco di Sicilia lo que selló su destino. Para él, el banco no era solo una institución financiera, era un símbolo del nuevo país que quería construir, un pilar de honestidad y rigor en medio de un mar de intereses turbios. El Banco di Sicilia, en aquellos años, era mucho más que un banco. Era el corazón económico de la isla, y como tal, bombeaba dinero no solo hacia empresas legítimas, sino también hacia los bolsillos de una élite política y sus socios ocultos. Era un sistema de préstamos irregulares, de contabilidades creativas, de favores que se pagaban con el dinero de todos. Un engranaje perfecto de la maquinaria del clientelismo. Cuando Notarbartolo se sentó en el sillón de director, decidió que esa maquinaria debía detenerse. Empezó a revisar libros, a cuestionar créditos, a cerrar el grifo a quienes se habían acostumbrado a beber de él sin límite. No era un ingenuo. Sabía que cada documento que firmaba, cada orden que daba, le creaba un nuevo enemigo, pero seguía adelante, movido por un sentido del deber que hoy nos parecería casi heroico. Y ahora, conozcamos al otro hombre. Su nombre era Raffaele Palizzolo. Si Notarbartolo era la encarnación de la ley escrita, Palizzolo era el maestro de la ley no escrita. Era diputado en el Parlamento de Roma, pero su verdadero reino estaba en las calles de Palermo. Era el patrono por excelencia, el hombre al que todos conocían y al que muchos debían obediencia. Palizzolo no era un matón, era un hombre educado, de modales exquisitos
que se movía con la misma soltura en los salones del poder romano que en las reuniones discretas en la trastienda de un café siciliano. Su poder era inmenso precisamente porque era sutil. Se basaba en una red de contactos, en favores concedidos que esperaban ser devueltos, en una autoridad que no necesitaba ser gritada para ser sentida, para sus partidarios, y eran legión. Palizzolo era un benefactor, el único que se preocupaba por los problemas de la gente común, el que los defendía de la arrogancia de Roma. Para sus detractores, era el símbolo de todo lo que frenaba a Sicilia, el protector de un sistema corrupto que se alimentaba de la ignorancia y la necesidad. El conflicto entre ambos hombres no fue personal, al menos no al principio. Era un choque de mundos. Notarbartolo, con su obsesión por la legalidad, estaba desmantelando pieza a pieza el sistema que sostenía el poder de hombres como Palizzolo. Cada préstamo que Notarbartolo denegaba por irregular era un favor que Palizzolo ya no podía hacer. Cada operación fraudulenta que salía a la luz era una mancha en la reputación de sus protegidos. Las tensiones comenzaron a escalar lentamente, de forma casi imperceptible para el gran público. Primero fueron presiones sutiles, visitas de amigos comunes que sugerían a Notarbartolo ser más flexible, más comprensivo con las costumbres locales. Le hablaban de la importancia de la paz social, del equilibrio, de no agitar demasiado las aguas. Pero Notarbartolo no escuchaba, o, mejor dicho, escuchaba, pero se negaba a ceder. Para él, ceder era traicionar todo en lo que creía. Siguió adelante con sus reformas, cada vez más aislado, sintiendo cómo a su alrededor se iba tejiendo una tela de araña de hostilidad. Los periódicos afines a Palizzolo iniciaron campañas de desprestigio contra él, acusándolo de ser un agente del norte enviado para perjudicar los intereses de Sicilia. Los avisos se volvieron más directos, murmullos en los pasillos del banco, miradas que duraban un segundo más de lo normal, un silencio incómodo que se hacía a su paso. Le hicieron entender, sin palabras explícitas, que estaba cruzando una línea invisible pero muy real. Estaba desafiando no solo a un grupo de personas, sino a una forma de vida, a un orden establecido durante siglos. En su rectitud, quizás Notarbartolo subestimó el peligro. Quizás pensó que su posición, su reputación, el simple hecho de estar del lado de la ley, le servirían de escudo. No comprendió que, en la Sicilia de aquella época, la ley oficial era a menudo el escudo más frágil de todos. La situación llegó a un punto de no retorno. Los intereses afectados por las reformas de Notarbartolo eran demasiado grandes. El dinero y el poder que estaban en juego no podían sacrificarse en el altar de la honestidad de un solo hombre. La maquinaria que él había intentado detener ahora se volvía en su contra, y en el centro de esa maquinaria, moviendo los hilos desde la sombra, muchos veían la figura influyente de Raffaele Palizzolo. El aire en Palermo se volvió denso, cargado de una electricidad que presagiaba la tormenta. Emanuele Notarbartolo se había convertido en un obstáculo que, según la lógica implacable de sus enemigos, debía ser eliminado. La escalada había llegado a su fin. Solo faltaba el último acto de la tragedia. Los días previos a aquel fatídico 1 de febrero de 1893 transcurrieron con una normalidad engañosa. El sol seguía saliendo sobre el golfo de Palermo, los mercados seguían llenos de vida y color, y la gente seguía con sus rutinas. Pero bajo esa superficie de calma, la decisión ya había sido tomada. Una sentencia había sido dictada, no en un tribunal de justicia, sino en una reunión secreta, al amparo de la noche. Emanuele Notarbartolo se preparaba para un viaje en tren, uno de tantos en su vida de funcionario. No sabía que sería el último. No sabía que su nombre estaba a punto de quedar grabado para siempre en la historia de Italia, no por las reformas que intentó llevar a cabo, sino por el precio que pagaría por ellas. El escenario estaba listo. La escalada había concluido, y el silencio que precedería al estruendo era ya ensordecedor. Y así, mis amigos, llegamos a la mañana del 1 de febrero de 1893, una mañana que, en apariencia, no se distinguía de ninguna otra en la Sicilia de fin de siglo. El aire era fresco, el cielo prometía un sol generoso, y el mundo seguía su curso con la cadencia lenta y predecible de siempre. Emanuele Notarbartolo se encontraba en la estación de Termini Imerese. Se disponía a tomar el tren que lo llevaría de vuelta a Palermo.
Era un viaje corto, una ruta que conocía bien. Nada en su semblante, ni en el bullicio habitual de la estación, sugería que aquel fuera un día marcado por el destino. Imaginen la escena: el silbato de la locomotora, una nube de vapor blanco que se disipa en el aire, el sonido metálico de las puertas al cerrarse. Notarbartolo encuentra su asiento en un compartimento de primera clase. Viajaba solo, como solía hacer. Quizás, a través de la ventanilla, contemplaba el paisaje familiar de la costa, los campos de limoneros y olivos que se deslizaban ante sus ojos. El tren se puso en marcha, ganando velocidad poco a poco, adentrándose en el corazón de una tierra que él había intentado cambiar, y que, a su manera, se resistía. El traqueteo de las ruedas sobre los raíles era el único sonido que rompía la monotonía del viaje, un ritmo constante que adormecía los sentidos. Para los demás pasajeros, era un viaje más. Comerciantes que volvían a la ciudad, familias que iban a visitar a sus parientes, gente común inmersa en sus propias vidas, en sus pequeñas preocupaciones y esperanzas. Nadie prestaba especial atención a aquel hombre, de aspecto distinguido, sentado en silencio en su compartimento. El tren avanzaba. Dejó atrás la luz de la costa y se preparó para entrar en uno de los muchos túneles que salpicaban la línea férrea. La oscuridad se hizo de repente, unos instantes de ceguera total, en los que el mundo exterior desaparece y solo queda el estruendo del convoy resonando contra las paredes de piedra. Fue en ese breve lapso de tiempo, en el vientre oscuro de la montaña, donde la historia de Italia cambió para siempre. No hubo un gran estruendo. No hubo gritos que alertaran a los demás pasajeros. Todo ocurrió en un silencio contenido, ahogado por el ruido ensordecedor de la propia máquina. Cuando el tren volvió a salir a la luz del día, al otro lado del túnel, algo era diferente. El aire en el vagón de primera clase se sentía más pesado, cargado de una tensión invisible. Pero el tren continuó su marcha, imperturbable, como si nada hubiera ocurrido. Fue solo al acercarse a la estación de Travia, la siguiente parada, cuando la normalidad se quebró. Un revisor, al hacer su ronda, abrió la puerta del compartimento de Notarbartolo. Lo que vio allí detuvo en seco el pulso del viaje. El cuerpo de Emanuele Notarbartolo yacía sin vida. La noticia se extendió por el tren como una onda expansiva de incredulidad y miedo. Primero fue un susurro entre los empleados del ferrocarril, luego un murmullo inquieto entre los pasajeros más cercanos. El tren se detuvo bruscamente, en mitad de la nada, rompiendo el ritmo hipnótico de su avance. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. En aquel tren detenido bajo el sol siciliano, nació un misterio. ¿Quién lo había hecho? ¿Cómo era posible que un hombre fuera asesinado en un tren en movimiento, rodeado de gente, sin que nadie viera ni oyera nada? Las primeras preguntas de los carabineros, que llegaron poco después, se encontraron con un muro de miradas vacías y encogimientos de hombros. Nadie había visto a extraños en el vagón. Nadie había notado nada sospechoso. El miedo, o quizás una prudencia ancestral, selló los labios de todos. La ley no escrita, la omertá, había tomado posesión de la escena del crimen, antes incluso que la justicia oficial. La noticia llegó a Palermo no como un hecho, sino como un rumor que crecía a cada minuto. Se decía que había habido un incidente en el tren. Se hablaba de un hombre importante. Y finalmente, el nombre: Notarbartolo. El nombre resonó en los cafés, en los mercados, en los pasillos del poder. El asesinato de Emanuele Notarbartolo no fue un crimen pasional, ni un robo que salió mal. Todos, en el fondo de su corazón, lo supieron desde el primer instante. Aquello había sido una ejecución, un mensaje enviado con una claridad brutal. Era un mensaje para todos aquellos que, como Notarbartolo, creían que la ley del nuevo Estado italiano podía imponerse sobre las antiguas reglas de Sicilia. Era una demostración de poder, una afirmación de que había una autoridad superior a la de los jueces y los ministros de Roma. El cuerpo de Notarbartolo, trasladado desde aquel vagón solitario, se convirtió en un símbolo. Ya no era solo un hombre, sino la encarnación de un Estado herido, de una justicia desafiada en su propio terreno. El crimen no se había cometido en un callejón oscuro, sino a plena luz del día, en un símbolo del progreso como era el ferrocarril. La conmoción se apoderó de Italia. Los periódicos de Milán, de Roma, de Turín, abrieron sus ediciones con titulares que hablaban de un acto de barbarie, de un desafío intolerable a la autoridad nacional.
Por primera vez, el resto del país se asomaba con horror a esa realidad siciliana que hasta entonces solo había intuido. El crimen no fue el final de la historia, sino su verdadero comienzo. El asesinato en el tren de Palermo no solo acabó con la vida de un hombre íntegro, rompió el velo que ocultaba la lucha subterránea por el alma de Italia. Aquel día, en aquel compartimento de tren, no solo murió un hombre, murió también una parte de la inocencia de una nación joven, que se vio obligada a confrontar los fantasmas que habitaban en su propia casa. La pregunta ya no era solo quién había empuñado el arma, sino quién había movido los hilos desde la sombra. Y esa pregunta, mis amigos, tardaría muchos años en encontrar una respuesta. La onda expansiva de aquel crimen en el tren no tardó en llegar a la costa, y desde allí se propagó por toda Italia como un veneno lento pero imparable. La investigación comenzó casi de inmediato, pero desde el primer instante se topó con un enemigo invisible y formidable: el silencio. Imaginen a los primeros investigadores, los jueces instructores llegados a Palermo. Eran hombres de ley, acostumbrados a los hechos, a las pruebas, a los testimonios, pero en Sicilia se encontraron con un mundo regido por códigos diferentes. Se enfrentaron a lo que aquí llamamos un muro de goma. Cada pregunta que lanzaban, cada intento de encontrar una fisura en la pared del silencio, les era devuelto con la misma fuerza. Los pasajeros del tren fueron interrogados uno por uno. Sus respuestas eran un coro monótono de negaciones. No vi nada. No oí nada. Estaba leyendo. Dormitaba. Era una conspiración de normalidad, una negación colectiva tan perfecta que resultaba, en sí misma, sospechosa. El miedo era un pasajero más en aquel vagón, y había sellado los labios de todos. Los primeros pasos de la justicia fueron torpes, casi desesperados. Se siguieron pistas falsas. Se detuvo a pequeños delincuentes sin conexión alguna con el crimen, en un intento de mostrar a la prensa y a un país conmocionado que se estaba haciendo algo. Pero eran gestos vacíos. El verdadero poder, el que había ordenado la muerte de Notarbartolo, permanecía en la sombra, observando con una calma arrogante. Mientras en Sicilia la investigación se ahogaba en un mar de silencios y pistas falsas, en el resto de Italia se desataba una tormenta de indignación. Los periódicos de Roma, Milán y Turín dedicaban sus portadas al delito Notarbartolo. No lo trataban como un crimen más, sino como un acto de guerra contra el Estado, un desafío lanzado a la cara de la joven nación unificada. Fue entonces cuando se empezó a hablar abiertamente de una asociación criminal que operaba en la isla, una fuerza oscura con tentáculos en la política y la economía. La palabra mafia, que hasta entonces había sido un término casi folclórico, empezó a adquirir la connotación siniestra que conocemos hoy. El asesinato de Notarbartolo le puso un rostro y un nombre a ese miedo. El nombre de Raffaele Palizzolo no tardó en surgir. Al principio, era solo un susurro en los pasillos del Parlamento, un rumor en los cafés de Palermo. Nadie se atrevía a acusar directamente a un diputado de la nación, a un hombre tan poderoso e influyente. Pero el móvil era demasiado evidente. Notarbartolo, con su rectitud, había sido una piedra en el zapato del sistema clientelar que hombres como Palizzolo controlaban. La presión pública desde el norte era inmensa. Exigían respuestas, culpables, justicia. Pero la investigación en Palermo seguía paralizada. Cada vez que un investigador parecía acercarse a la verdad, era trasladado. Cada testigo potencial que amagaba con hablar sufría un repentino ataque de amnesia o, peor aún, desaparecía. Era una partida de ajedrez en la que una de las partes jugaba con piezas invisibles. Los años pasaban. 6 largos años en los que el caso Notarbartolo se convirtió en una herida abierta en el cuerpo de Italia, un símbolo de la impotencia del Estado. La familia de Notarbartolo, liderada por su hijo Leopoldo, no se rindió. Escribieron cartas, concedieron entrevistas, mantuvieron viva la llama de la memoria y la exigencia de justicia. Su lucha se convirtió en la lucha de una parte del país. Y entonces, cuando todo parecía perdido, ocurrió algo extraordinario. La frustración y la presión política llegaron a tal punto que se tomó una decisión sin precedentes: arrancar el caso de las manos de la justicia siciliana. En 1899, el expediente fue trasladado a Milán. Fue como abrir las ventanas de una habitación que llevaba demasiado tiempo cerrada. El cambio de escenario fue decisivo. Lejos de las presiones y las intimidaciones de Palermo, el aire era diferente.
Los investigadores milaneses abordaron el caso con una nueva perspectiva. Y, lo más importante, los testigos empezaron a sentir que, quizás, hablar no era una sentencia de muerte. El muro de goma comenzó a agrietarse. Aparecieron testimonios clave. Uno de ellos fue el de un tal Giuseppe Fontana, un hombre que, según la acusación, había sido uno de los ejecutores materiales del crimen. Y junto a él, otros personajes del entorno de Palizzolo, sintiéndose acorralados o traicionados, comenzaron a desvelar fragmentos de la trama. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Se habló de reuniones secretas en las que se decidió el destino de Notarbartolo. Se describió cómo Palizzolo, el honorable diputado, había dado la orden. La acusación sostenía que no lo hizo moviendo un dedo, sino con una palabra, con un gesto, con la autoridad que todos en su círculo reconocían y temían. La investigación en Milán reconstruyó la red de complicidades que había hecho posible el crimen, y sobre todo, la impunidad que lo había seguido. Se descubrió cómo se habían manipulado pruebas, cómo se había coaccionado a testigos, cómo el aparato del poder local se había puesto al servicio del encubrimiento. El impacto de estas revelaciones fue demoledor. Ya no se trataba de sospechas, sino de acusaciones formales respaldadas por testimonios. Italia entera siguió el desarrollo de la investigación como si fuera una novela por entregas. Cada nueva declaración, cada detalle que salía a la luz, era un golpe más a la imagen de un país que se quería moderno y civilizado. El clímax de esta fase llegó con la petición formal de suplicatorio al Parlamento para poder procesar al diputado Raffaele Palizzolo. La Cámara de los Diputados se convirtió en el escenario de un debate encendido que dividió al país. Por un lado, los que defendían a Palizzolo, presentándolo como una víctima de una conspiración del norte contra el sur, un mártir de la sicilianidad. Por otro, los que veían en su procesamiento un acto de catarsis nacional, una oportunidad única para demostrar que la ley era, de verdad, igual para todos. Finalmente, la presión fue tan grande que el Parlamento concedió la autorización. Raffaele Palizzolo fue arrestado. La imagen de aquel hombre poderoso, elegante, acostumbrado a los salones del poder, siendo conducido a una celda, conmocionó a la opinión pública. El arresto no fue el final, sino el preludio del acto principal. La investigación había concluido. Se había identificado a un autor intelectual y a sus presuntos cómplices. Ahora, todo quedaba en manos de un tribunal, pero no sería un juicio cualquiera. Se decidió que se celebraría en Bolonia, de nuevo en territorio neutral. Italia se preparó para el que sería conocido como el juicio del siglo. No se iba a juzgar solo a un hombre, sino a todo un sistema. Era el Estado contra el antiestado. La Italia de la ley escrita contra la Italia de los pactos de sangre y los favores inconfesables. La repercusión había sido inmensa. Había sacudido los cimientos de la política. Ahora, la nación contenía la respiración, esperando el veredicto de un juicio que definiría su propio futuro. El escenario estaba listo para la batalla final. Y así, mis amigos, llegamos al momento culminante de esta dolorosa crónica. El juicio de Bolonia, que comenzó en 1901, no fue un proceso judicial, fue un teatro, un gran escenario donde Italia se sentó en el banquillo de los acusados para juzgarse a sí misma. Durante meses, el país entero contuvo la respiración, leyendo en los periódicos los testimonios, las acusaciones, las defensas apasionadas. En la sala del tribunal se enfrentaron dos mundos. Por un lado, la acusación, representando a ese nuevo Estado, que, con la ley en la mano, intentaba demostrar que nadie, por muy encumbrado que estuviera, podía escapar a la justicia. Por otro, la defensa de Raffaele Palizzolo, que con una habilidad extraordinaria transformó a un acusado de asesinato en una víctima, en el símbolo de una Sicilia incomprendida y atacada por el poder centralizador del norte. El aire estaba cargado de una tensión que se podía cortar. Los testigos, lejos de la atmósfera asfixiante de Palermo, hablaron. Con miedo, sí, pero hablaron. Contaron historias de favores, de amenazas veladas, de un poder que no necesitaba mostrarse para ser obedecido. Y poco a poco, la figura de Palizzolo emergió no como un simple político, sino como el vértice de un sistema donde la frontera entre lo lícito y lo ilícito era una línea borrosa, trazada a conveniencia. Finalmente,
en 1902, llegó el veredicto. Raffaele Palizzolo y el presunto ejecutor, Giuseppe Fontana, fueron declarados culpables, 30 años de reclusión. La noticia estalló en el país como un trueno en una noche de verano. Parecía una victoria histórica. La justicia, por fin, había demostrado tener el brazo largo y la vista clara. El Estado, aquel joven Estado italiano, había ganado su primera gran batalla contra las sombras que lo amenazaban desde dentro. Para muchos, fue un momento de catarsis, la confirmación de que el sacrificio de Emanuele Notarbartolo no había sido en vano. Su integridad, su fe ciega en la ley, parecía haber sido reivindicada póstumamente. Se sintió un soplo de aire fresco, la esperanza de que, quizás, un nuevo capítulo era posible para Sicilia y para toda Italia. Pero la justicia, mis queridos amigos, a veces se esconde en los detalles más pequeños, en los laberintos de los códigos y los procedimientos. La defensa de Palizzolo apeló la sentencia, y el Tribunal de Casación, la máxima instancia judicial, encontró un error. No en el fondo del asunto, no en las pruebas ni en los testimonios. Encontró un defecto de forma, un tecnicismo legal, y por ese resquicio, por esa grieta en el edificio de la ley, la contundente sentencia de Bolonia se anuló. Se desvaneció como la tinta sobre un papel mojado. Se ordenó un nuevo juicio, esta vez, en Florencia, pero el tiempo que había transcurrido entre un proceso y otro no había pasado en balde. El clima había cambiado. El fervor inicial de la opinión pública se había enfriado. La maquinaria de la influencia, que había sido momentáneamente detenida, volvió a ponerse en marcha, lenta pero inexorablemente. El segundo juicio, celebrado en 1904, fue una sombra del primero. Algunos de los testigos clave, aquellos que en Bolonia habían señalado a Palizzolo, ahora sufrían de una extraña y conveniente falta de memoria. Sus testimonios se volvieron vagos, contradictorios. La acusación, que antes parecía tan sólida, ahora se veía frágil, llena de dudas. La defensa, por su parte, explotó magistralmente la narrativa del complot. Presentaron a Palizzolo no como un criminal, sino como un patriota siciliano, un padre para su pueblo, perseguido injustamente por los poderes del norte que no entendían ni respetaban las tradiciones de la isla. El juicio se convirtió en un plebiscito sobre la identidad siciliana, y en ese terreno, la justicia penal tenía poco que hacer. Y llegó el veredicto final. Raffaele Palizzolo fue absuelto, por insuficiencia de pruebas. Esas 3 palabras resonaron como un epitafio sobre la tumba de la justicia. La ley escrita se había rendido ante la ley no escrita. El Estado se había retirado, derrotado, del campo de batalla. Imaginen la escena de su regreso a Sicilia. No volvió como un hombre que había escapado por poco a la cárcel. Volvió como un héroe triunfante. Multitudes lo aclamaron en las estaciones de tren. Hubo fiestas en su honor. Fue llevado en hombros por las calles de Palermo. Aquella celebración no era solo por la libertad de un hombre. Era la celebración de la victoria de un sistema sobre el Estado que había osado desafiarlo. Era un mensaje terrible, enviado a todo el país. El poder real no reside en los tribunales de Roma, sino aquí, entre nosotros. El caso Notarbartolo dejó una herida profunda y duradera. Institucionalmente, fue un fracaso estrepitoso. Demostró la impotencia, o quizás la falta de voluntad, del joven Estado italiano para imponer su autoridad en todo el territorio. La absolución de Palizzolo no solo dejó un crimen impune, sino que legitimó y reforzó a las mismas estructuras de poder que habían ordenado el asesinato. Socialmente, el juicio ahondó la brecha de desconfianza entre el norte y el sur. Para muchos en el norte, la absolución fue la prueba definitiva de que Sicilia era una tierra ingobernable, un lugar donde la barbarie siempre se impondría a la civilización. Para muchos sicilianos, el propio juicio fue una agresión, una humillación, y la victoria de Palizzolo, un acto de justa resistencia. Sin embargo, y aquí reside la amarga paradoja de esta historia, el sacrificio de Emanuele Notarbartolo no fue completamente en vano. Su nombre quedó grabado para siempre como el del primer mártir de la lucha contra un enemigo, que, gracias a este caso, empezó a tener un nombre y un rostro para toda la nación: la mafia. El juicio, a pesar de su desenlace, fue la primera vez que Italia se miró en el espejo y vio, con horror, la connivencia entre la política,
Las finanzas y el crimen organizado. Fue un despertar brutal. Se plantó una semilla de conciencia que, aunque tardaría muchas décadas en germinar, nunca moriría del todo. La historia de Emanuele Notarbartolo no es, por tanto, solo la crónica de un asesinato y un fracaso judicial. Es el recuerdo de un hombre que creyó en la ley en una tierra que se regía por otras reglas. Un hombre cuya muerte obligó a un país entero a hacerse preguntas que, quizás, prefería no formular. Y hoy, cuando recordamos su nombre, no lo hacemos solo para lamentar la injusticia de su final. Lo hacemos para honrar la fuerza de sus convicciones, porque su vida y su muerte nos recuerdan que el camino hacia la justicia es a menudo largo y solitario, y que las batallas más importantes no siempre se ganan en los tribunales, sino en la memoria colectiva de un pueblo que se niega a olvidar.